Muy buenas noches a todos aquellos que nos siguen a través del Facebook, a través de las redes. Hoy vamos a estar tocando un tema sobre los testigos de Jehová. Hemos venido hablando de diferentes vientos de doctrina y bueno, hoy hablaremos sobre falsas doctrinas más en profundidad y tenemos invitadas que han venido como experiencias, personas que han salido de los testigos de Jehová y también nos van a contar su testimonio. En momentos las voy a presentar, pero primero me gustaría orar para que sea el Espíritu de Dios guiando todo lo que vamos a hacer aquí y que cumpla su propósito con este video. Padre, damos gracias por estar aquí reunidos para edificar en tu palabra, Señor, sacar las dudas, despejar todo lo que no sea tuyo y que la verdad de tu palabra, tu verdad, Señor, prevalezca, Padre. Te pedimos, Santo Espíritu, que nos guíes a toda verdad, aquellas personas que están con dudas, con luchas, que tú traigas revelación, entendimiento y que la verdad prevalezca sobre todas las cosas, Señor. Tome control y que todo sea para gloria suya en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, para entrar en este tema sobre los testigos de Jehová, creo que si hay personas que nos siguen, que quizás han estado en esta religión, bueno, hoy también vamos a despejar algunas dudas de ellos, pero creo que la gran mayoría los hemos visto desde afuera solamente, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar personas que han estado dentro y nos van a contar su propia experiencia. Y también vamos a ver a la luz de la palabra las distorsiones que ellos tienen, ¿no? Y las consecuencias que trae el no vivir la verdad de la palabra, ¿no? Pero antes que nada quisiera también explicar que no tenemos nada en contra. Las personas, los testigos de Jehová no son nuestros enemigos, no estamos en contra de ellos, porque Jesús murió por todos y Él ama a todos, ¿no? Pero sí no estamos en contra de lo que va contrario a la palabra de Dios, lo que no es verdad. Y eso es lo que queremos atacar hoy, es la mentira, de dónde viene, qué enseña la palabra, las consecuencias. Y bueno, y también decir que hay personas buenas, mismo dentro de los testigos de Jehová, son personas educadas, son personas buenas, de buen corazón, pero el enemigo no hace acepción de personas y trata de engañar, mentir, y es por eso que queremos hablar al corazón de estas personas, ¿no? Para que también puedan venir al amor de Cristo y conocer al Señor, conocer su palabra de verdad, y esa palabra que libera, esa palabra que transforma, ¿no? Porque cuando usted escucha a los testigos parecen muy conocedores de la Biblia, ellos aparentan que todo anda bien con sus vidas, ¿no? Pero otra cosa ya es la vida interna de ellos, ¿no? Porque como vamos a estudiar y analizar, ellos llevan una religión, más que una relación personal con Dios, llevan y tratan de vivir una religión en las fuerzas humanas. Y el hombre con una naturaleza pecaminosa, sin el poder de Cristo, sin el poder del Espíritu Santo, imposible vivir realmente la vida cristiana en las fuerzas humanas. Entonces llega a haber mucha apariencia, mucha religiosidad y precisamente por causa de las doctrinas distorsionadas que están dentro de los testigos de Jehová, ¿no? Su fundador en 1879, Charles Russell, empieza como llamándolo Sociedad Internacional para los Estudios de la Biblia. Fue en el año 1931 que se llaman los Testigos de Jehová. Fíjese que no es hace mucho tiempo que existe los Testigos de Jehová. Y si fuera cierto, como ellos dicen que solo los testigos serían salvos, ¿qué pasó con la gente antes de los testigos, no? Entonces, vamos a entrar ya al testimonio. Quiero presentar aquí primero a nuestra hermana Rosario, que ella nos va a contar un poquito de su experiencia, cuánto tiempo estuvo en los testigos, cómo el Señor fue hablando a su corazón, cómo llegó a los testigos. Nos va a contar un poquito de su vida nuestra hermana Rosario, y están con ella también sus hijas, que después van a estar también contando sus propias experiencias. Buenas noches, pastor.
Eh, yo hace 30 años conocí, ¿no?, esta doctrina, esta religión, y siempre cuando uno está en un estado vulnerable, triste, con problemas siempre que uno acarrea en la familia, es fácil, ¿no?, entrar en esta doctrina porque uno siempre va en busca de un consuelo, de una esperanza, y bueno, le hablan de Dios. A mí me mostraron el capítulo de Juan 3:16 y donde habla del amor, ¿no?, de Dios. Entonces eso me cautivó, ¿no? Me llevó a entrar en esta religión. Y bueno, ya después tuve a mis hijas y ya pues uno les inculca a sus hijos, ¿no?, estar en los caminos de Dios, los va llevando, y hay hijos pues que no están de acuerdo y uno los obliga, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere criarlo en ese entorno cristiano, en ese entorno de Dios, porque la verdad para uno como madre es difícil, para mí sobre todo fue difícil porque yo venía de una familia donde no tuve un buen modelo para poder ser una madre, para poder educar bien a mis hijos. Entonces, yo por eso me acerqué, ¿no? Me acerqué a esta religión porque quería criarlo bien a mis hijos. Y bueno, pues, ¿no? A Cecilia era la que siempre obligaba, ¿no?, a ir en contra de su voluntad, yo la llevaba. Entonces, de esa manera fue de que salíamos a predicar, íbamos 2 veces por semana al Salón del Reino le llaman. Entonces, los domingos salíamos a predicar y así fue que estuvimos, ¿no? Toda mi familia, mi esposo después de 20 años también empezó a asistir a los Testigos de Jehová, también se bautizó. Entonces, pero todo un trayecto de vida fue, digamos, solas nosotras, ¿no? Solo yo con mis hijos, porque ya él después fue que se hizo testigo de Jehová. Amén. ¿Y cómo fue que el Señor la atrajo a sus caminos? Yo sé que dentro de los testigos también ellos hacen un esfuerzo por agradar a Dios y vivir la religión, ¿no? Pero como decía, tratan de hacerlo en sus propias fuerzas por causa de su doctrina. Y bueno, pero por lo menos se esfuerzan, ¿no? ¿Y cómo fue que usted llegó al Evangelio, ¿no? Porque hablábamos antes de que una de las cosas que los testigos de Jehová no entienden es el Evangelio, ¿no? La salvación por la fe en Jesucristo, ¿no? Hablando en términos de salvación, el testigo de Jehová, por ejemplo, él no tiene convicción de salvación. Yo hablo mucho con ellos, me gusta predicarles, compartir con ellos la palabra. Y ellos no tienen seguridad de la salvación y están tratando de ganársela con buenas obras. Aún uno los ve predicando tanto y piensa cuánto aman a la gente perdida, y en realidad en el fondo lo hacen porque quieren ganarse el cielo, ¿no? Porque están buscando por obras llegar al cielo, ¿no? Pero ¿cuántas veces, o sea, cuándo llegarían a alcanzarlo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuántas veces tendrían que hacer publicaciones? 10 veces, 20 veces. O sea, es algo que nunca van a poder conseguir, ¿no? Pero ellos no tienen esa convicción de salvación precisamente porque no entienden el Evangelio, no entienden que nuestra salvación no se basa en algo que nosotros logramos, sino en algo que Jesús logró en la cruz por nosotros. Y al mismo, el tema también de tener una distorsión de quién es Jesús, entonces esto también distorsiona el Evangelio y no logran entender la salvación, ¿no? Porque todo ser humano en el fondo busca una salvación, ¿no? Sabe que es pecador, pero solo la sangre de Cristo nos puede perdonar. Y ellos no lo comprenden, no lo predican, no predican el Evangelio. Te predican de Dios, te hablan de cosas buenas, pero del Evangelio en sí no te hablan. Lo que es la paga del pecado es muerte, Cristo murió por tus pecados, arrepiéntete y entrégale tu vida a Él y serás salvo. Ese es el Evangelio, pero eso no te predica un testigo de Jehová, porque en el fondo ellos piensan que la salvación es por obra y volviéndose testigo de Jehová, que hay que ser testigo para salvarse, y es totalmente incorrecto porque los testigos no son el Salvador, Cristo es nuestro Salvador. No es una religión que nos salva, es Cristo el que murió por nosotros, ¿no? Entonces, en su concepto de ellos, hay que ser testigo y hacer lo que ellos hacen para ser salvos, ser un publicador, ir a las reuniones, y entonces tú te vas a salvar, porque eres testigo y estás viviendo lo que enseñan los testigos. Pero
no es ese el camino de salvación. La salvación no se puede ganar por obras y no es algo que nosotros logramos. Entonces, ¿en qué momento, cómo fue que el Señor hizo para que usted pudiera ahora entender el Evangelio, venir a Cristo? Cuando crecieron mis hijas, Cecilia siempre fue un poco difícil. Cuando cumplió 15, yo le pasaba estudio a todos mis hijos porque mi esposo nunca ejerció su papel de ser un líder espiritual en casa. Entonces yo siempre tomé esa delantera. Y apareció un anciano de otra congregación que no era la mía y se enteró de esto. Nos visitó en casa, era muy amigo de mi esposo y me llamó la atención y me dice de que yo le estaba quitando el derecho de salvación a mi esposo, le estaba quitando su papel de líder, que yo no tenía que enseñar, que tenía que dejar lo que él enseñe. Entonces yo dejé de pasarle estudio a mi hija y ahí fue cuando Ceci empezó, ¿no?, a salirse más de control. Entonces después tuvo su falla y la expulsaron. Entonces ahí empezó todo, ¿no? Todo el problema, empecé yo a batallar con ella. Y los ancianos, en vez de darme un ánimo, un consuelo, una ayuda, una salida, siempre me aconsejaban de que ya, que la trate a un lado, que la trate indiferente, que hasta incluso en el salón del reino le llaman, ¿no?, donde nos congregamos. Y yo la abrazaba a ella en las reuniones, siempre animándola a que asista, que no se salga del todo, ¿no?, que ella persevere. Entonces se quejaban los hermanos. Diga usted de que hay un superintendente que viene y nos visitaba cada 6 meses la congregación. Se quejaban algunos hermanos y le decían de que yo la abrazaba, que yo no tenía que tocarla, que no tenía que sentarme a su lado porque era expulsada. O sea, un repudio único, ¿no? Y yo siempre busqué consejos de ellos, busqué ayuda, porque ahí en ese tiempo empezamos a tener problemas con su papá de ellos, de ellas nos separamos. Entonces ya peor no hubo ese apoyo, ¿no?, emocional, de charlar con ellas, de aconsejarlas. Entonces yo siempre les busqué ese apoyo como amigos más que todo, ¿no? Pero nunca tuve. Entonces las cosas fueron empeorando. Ella fue restablecida, pero después otra vez fue expulsada. Entonces fueron empeorando las cosas y ya por último me dijeron que tenía que botarla de la casa. Entonces ya ella ya había cumplido 18 años. Sí, sabemos que... Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis y de ahí continuamos, porque este tema de las expulsiones dentro de los testigos de Jehová es un tema fuerte que genera mucho conflicto dentro de esta religión, porque separan familias, dividen, ¿no? Y no saben tratar este tema de disciplinar y corregir a las personas, ¿no? Imagínense cómo una madre puede expulsar a una hija porque comete un pecado, cuando más bien necesita ayuda, necesita ser restaurada, sanada, ¿no? Entonces, pero esto viene de su doctrina y de la forma en que ellos han sido enseñados, porque todas las enseñanzas de los testigos vienen del cuerpo gobernante. Exacto. Todo esto empieza con Russell, luego la Watchtower empieza a dirigir esta organización y después aparece el cuerpo gobernante, ¿no?, que a través de las atalayas y de las publicaciones ellos van enseñando su doctrina y va dirigiendo a toda esta masa de gente para hacer como ellos quieran todas las cosas y no necesariamente bajo principios bíblicos. Usan versículos bíblicos distorsionados, ¿no? Y ahí es donde vienen las consecuencias de cosas que se ven, pues, ¿no? Porque por sus frutos los conocerás, ¿no? Entonces usted ve las consecuencias de que cuando tuerces unas escrituras, esta va a traer mal, no va a ser bien, ¿no? Y ese es el problema, que todas estas enseñanzas torcidas que vienen del cuerpo gobernante las aplican y traen todos estos problemas, ¿no? Y cuando se les tratan de alguien, por ejemplo, porque tienen cosas que van contra la lógica, ¿no? Eso también, para si algún testigo de Jehová nos está escuchando, ¿por qué no racionar un poquito dentro de sus doctrinas? Por ejemplo, el tema de no existe el infierno. Si no existe el infierno, si me muero y desaparezco, entonces ¿para qué murió Jesús? Cosas así que no tienen sentido, ¿no? O sea, ¿en qué consistiría el juicio si simplemente van a desaparecer?
cosas así que no encajan, ¿no? Que si examinamos su doctrina con la Biblia y con la conciencia humana, no encajan, ¿no? Entonces, y una de esas para mí también este tema de las expulsiones, o sea, va contra la naturaleza humana del amor, o sea, es algo que tu propia conciencia, una madre, ¿cómo puede ir en contra de tu hija? Pero eso le enseñan allá y le hacen creer que estás poniendo a tu hija antes que Dios. Y eso es una mentira, porque no es Dios es el que te enseña a amar al prójimo y cuanto más a tus propios hijos. O sea, Dios no nos dice que cuando alguien falla tenemos que no saludarlo, no hablarle, o sea, y toman ciertos versículos y los malinterpretan, ¿no? Es cierto, la Biblia habla de la expulsión. Vemos el apóstol Pablo expulsando a una persona que estaba que dice, expulsen a tal perverso, pero cuando vemos más allá en 2 de Corintios dice que él se arrepintió y Pablo dice, recíbanlo, ¿no? O sea, y nunca dijo no le hablen, no lo saluden, nunca dijo eso. Jesús más bien dice que tenemos que saludar aún a nuestros enemigos. ¿Y cómo no vamos a saludar a alguien con el que vivimos? Peor un hijo, peor un familiar, le vamos a volcar la cara porque fue expulsado. ¿Será que Dios dejó de amarlo? ¿Será que ya yo no lo voy a amar porque esta religión me manda? O sea, va contra la naturaleza, ¿no? Entonces, esto lo han vivido ustedes, ¿no? Y de hecho ya fueron todas expulsadas del momento que se hicieron cristianas, ¿no? Pero en un principio lo vivieron como familia, pues, ¿no? Y como dice usted, no es que ellos sean malos, ¿no? Es más, yo tengo amigas muy queridas que han sido para mí amigos, que hasta ahora los sigo queriendo mucho y estoy esperando un momento, ¿no?, indicado para poder hablarles de Jesús. Entonces, el problema es, como dice, la doctrina que ellos reciben de arriba, ¿no? No es porque ellos lo decidan así, porque ellos tienen que consultar. Antes de una expulsión ellos lo consultan. Entonces ahí fue que empezó todo, ¿no? Y el problema más grave aquí fue, y claro, uno lo hace, como dice usted, lo hacen creer de que usted está siendo infiel a Dios al apoyar a un hijo expulsado. Entonces aquí lo más grave que había era de que Cecilia quería suicidarse. Entonces yo no podía abandonarla a ella en ese estado. Yo no me resignaba a abandonarla. Entonces yo empecé a buscar ayuda, buscando así centros de rehabilitación para meterla a ella. La llevé a varios psiquiatras y le diagnosticaron 3 enfermedades psiquiátricas y no tenía cura. Y me dijeron que tenía que llevarla a internar a un psiquiátrico porque esas enfermedades no se podían curar. Entonces, justo en ese tiempo encontré una amiga que hacía 10 años que no la veía en la universidad. Y diría que le hablé de este problema, ella me contó sus cosas, yo le conté mis cosas y ella me dice, mañana mismo yo la visito. Y llevó 2 hermanas. Por eso estoy tan agradecida con ella. Anita se llama, mi amiga, y llevó a una pastora que se llama Susana y otra hermana Beatriz. Estas hermanas, sin conocerme, empezaron a orar por mí, por Cecilia, por mi familia. Empezaron a ayunar. Hicieron un ayuno primero entre ellas, después convocaron a su iglesia para que ayunen por nosotros. Entonces ellas nos ayudaron mucho porque Ceci estaba que no se la podía controlar porque estaba mal, ¿no? Entonces ya ahí fue que yo busqué los centros de rehabilitación y Peniel encontré que fue el más accesible para mí, ¿no? Porque más económico para poder ingresarla. Entonces de esa manera fue de que con la ayuda de estas hermanas, sus oraciones, y yo logré internarla ahí a Cecilia. Y yo venía aquí a las clases, el hermano Simón bien, no recuerdo, pasaba las clases los domingos porque también los familiares tenían que pasar clases para poder ir a visitar, ¿no?, a su familiar internado. Entonces me dice un día, hermana, ¿y usted por qué no entra al culto? Me dice, ¿usted se está yendo? Sí, le dije, yo venía solo a las reuniones de familiares. No, hermana, usted tiene que entrar al culto. ¿Cómo pues usted va a venir y se va a ir así? Así que yo, ya hermana, está bien, entré ese día. Viera cómo me sentía de mal, porque en la religión de los testigos nos enseñaban de que cualquier religión que esté fuera de los testigos pertenecía a Babilonia la Grande, que era doctrina falsa, que era apóstata, que todo, ¿no? O sea, pucha, me sentía yo pecadora, oiga, me sentía avergonzada y todo, pero diga usted de que escuché, la primer prédica que escuché fue por usted, la de la mujer fenicia,
cómo me tocó Dios el corazón, el Espíritu Santo me tocó con esa prédica, porque cómo esta mujer tuvo tanta fe, siendo de que no pertenecía a ese lugar y que no creía en Jesús. Entonces ella fue a buscar ayuda y Jesús la ayudó. Jesús, y aunque le dijo que perrito, ¿no? Perrillo le dijo, ¿no? Entonces esta mujer tuvo tanta fe de que su hija fue curada y sin necesidad de ir. Entonces eso me movió a mí el corazón y ahí empezó el Espíritu Santo a tocarme. Entonces yo en mi casa yo empecé a orar. Y dije, bueno, no tengo nada que perder, ¿no? Es Jesús, es el Hijo de Dios, no es un santo, no es un apóstol, es Jesús. Como allá nos enseña que Jesús fue creado por Dios, ¿no? Entonces que a Jesús no hay que adorarle, es solo a Jehová. Entonces yo empecé a orarle a Jesús, empecé a hacer promesa. Le dije, si tú me ayudas con mi hija, yo voy a servirte en Peniel, yo voy a congregarme allá. En ese momento de desesperación yo pedí eso, pero después como que estaba con esas dudas y yo sufría mucho porque decía, ¿cómo voy a hacer para servir a Dios en dos lugares? Porque yo iba al salón y venía acá a la iglesia. Entonces, así estaba de turbulenta mi vida. Empecé a investigar, empecé a estudiar la Biblia, empecé a pedir el Espíritu Santo, porque ya iba escuchando las prédicas que el Espíritu Santo es una persona que nos ayuda, que también es Dios. Entonces empecé a estudiar la Biblia, a orar, y ¿sabe qué? Fue increíble, fue impresionante, porque en el momento que yo empecé a leer la Biblia, por ejemplo Juan 1:1, que lo había leído 30 años y para mí no pasaba nada, pero cuando lo leí esa vez que oré y pedí el Espíritu Santo, se me abrieron los ojos. ¿Sabe qué, pastor? Fue como que me hayan sacado una venda de los ojos. Gloria a Dios. Vi y yo leí más de 15 diferentes traducciones porque yo no confiaba ni en la Biblia de los testigos ni en la Biblia de los cristianos. Entonces yo busqué muchas traducciones de Biblia para leer y todo lo que no leí en 30 años lo leí en 4 o 5 meses. Gloria a Dios. Entonces me quedé con una Biblia que es israelita mesiánica Kadosh, que es una de las más antiguas que hay. Y en Juan 1:1, por ejemplo, dice, en el principio la palabra estaba con Yahweh, dice, y la palabra era Yahweh. O sea, y como le digo, se me abrieron los ojos y empecé a llorar porque descubrí que Jesús era Dios. Aleluya. Sí. ¿Y a usted también había tenido una experiencia con el Espíritu Santo cuando llegó no sé si fue ese mismo día que el Espíritu Santo la tocó en la alabanza? Ya empezó a tener experiencias, ¿no? Sí, ese día que predicó usted sobre la mujer fenicia fue que me tocó porque yo empecé a llorar hartísimo. Porque ellos no tienen esas experiencias, los testigos. Lloraba, pues, de hecho, ni creen en el Espíritu Santo como si fuera una realidad, sino como una energía, ¿no? ¿Y sabe qué? Cuando yo la llevé a mi hija al psiquiatra la primera vez, me dice la psiquiatra, usted tiene que pedir perdón a su hija, me dice. Porque los padres siempre nos equivocamos, ¿no? Y tal vez es su culpa que ella esté así, me dice. Y yo, pero ¿cómo? Pues no es mi culpa, le dije, no, yo no he hecho nada, es ella. Como yo me creía, pues, en la mejor madre, digamos, ¿no? Que no había hecho nunca nada, no había tenido ni una falla. Pero cuando estuve en la iglesia ese día, escuché su prédica, el Espíritu Santo me hizo ver, me hizo sentir todas las fallas que yo había cometido con ella, inmediatamente. Entonces, me acordé de la psiquiatra cuando me dijo que yo le pida perdón a mi hija. Entonces, ahí pude sentir ese poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y así yo fui estudiando. Juan 1, el capítulo 10 también dice de que Jesús vino al mundo que él había creado, dice. Imagínense, ese texto también lo había leído hartísimas veces y empezó a cobrar vida en mí. Leí Apocalipsis 22:13, donde dice que Jesús es el alfa y la omega, demostrando así que Él está al control de nuestro pasado, de nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, empecé así a descubrir versículos, y en realidad hartos versículos, ¿no? La Biblia habla más de 200 versículos que Jesús es Dios, demuestra su deidad de Dios. Y es por eso de que los testigos de Jehová, cuando uno es testigo, yo los comprendo, no pueden predicar algo que no conocen, que no saben,
porque solamente es el Espíritu Santo para poder abrir los ojos de una persona. Entonces dice 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz, dice, gloriosa, la luz del Evangelio de Jesucristo. Entonces, como ellos niegan la deidad de Jesús, en el momento que ellos niegan a Jesús, viene esa venda que el enemigo pone en sus ojos. O sea, ellos, aunque quieran, aunque lloren, no van a poder entender porque están cegados. Yo en el momento que entregué mi voluntad al Señor Jesucristo, en el momento que yo le pedí ayuda, le pedí socorro, le pedí su Espíritu Santo, en ese momento se me abrieron los ojos. Y viera cómo llegué a tener una pasión por leer la palabra de Dios. Leía mañana, tarde y noche, leía la Biblia. Creo que así fue que se deterioró más mi vista, porque siempre he tenido problemas de vista. Entonces leía horas y horas, leía la palabra. Entonces, pero es con ese poder, es reconociendo a Jesús, rindiéndonos a Él. Es la única manera. Amén, gloria a Dios. Nada mejor que el testimonio, ¿no? Más que 1000 palabras o que podamos leer 1000 versículos, el vivirlo pues nos lleva a la verdad, ¿no? Y gloria a Dios. Y bueno, Ceci hizo parte del testimonio. Y usted puede contar su propia experiencia. Ya. Ahí está bien, ¿no? Más cerquita. Ya. Yo para empezar, como mi mamá había dicho, yo desde niña, desde mis 6 años que tengo uso de razón, siempre fue mi deseo morirme. O sea, yo ni siquiera sufría, digamos, maltrato en mi casa, no sufría explotación, digamos, pero ese era mi deseo. Y durante toda mi vida, o sea, ese pensamiento estaba en mi cabeza y yo no entendía el por qué. Y mi mamá, claro, me obligaba a ir y siempre yo con cosas de Dios era como que más no quería saber nada. Entonces, yo ahí conocí cuando tenía 15 años, fue que cometí un pecado, una equivocación, una falla, y o sea, mi miedo era que sepan los testigos. O sea, mi miedo era... Más que Dios, digamos, sí, que temor de Dios. Ese era mi miedo a mí, que me expulsen. Por eso yo siempre, o sea, le oculté las cosas a mi mamá. Yo tenía una doble vida, pero era muy tremenda, de que mi mamá cuando se le iba a enterar las cosas que yo hacía, ella siempre se quedaba perpleja, porque yo aparentaba siempre. Y eso creo que es una trampa de la mayoría de jóvenes en los testigos, porque la mayoría llevamos doble vida. O sea, yo me meto igual en la burbuja porque vamos a predicar, reímos y todo, ahí en el salón nos congregamos, en los juntes también, pero por debajo, o sea, ya sea en la universidad, sea en el colegio, todo es una doble vida, o sea, nunca es, digamos, como que un amor por Dios, un temor de de pecar por Dios, es siempre más que no llegue a los ancianos para que no nos temor expulsen. Al hombre, ¿no? Exacto. Entonces ya después de eso, yo me sentí muy mal porque era como que yo había sentido, claro, uno cuando llega a Jesús entiende más como que el mundo espiritual. Allá en los testigos no se habla mucho del mundo espiritual y es mismo porque no tenemos el Espíritu Santo. Entonces yo no entendía que todo iba relacionado. Entonces yo sentía el rechazo de eso en el colegio y llegué a sentir igual el rechazo en parte de los testigos de Jehová. Entonces, y yo era eso de lo que yo nunca me di cuenta porque mi mamá cuando estuvo en ese tratamiento que me llevaba al psicólogo y todo, yo siempre le decía a mi mamá que no me ayudaban porque yo tenía mucha depresión de tantos años haber callado y todo eso. Pero yo no sabía cuál era la raíz de mi problema. O sea, de mí mis problemas que yo tenía, como que ¿cómo se dice? Disminuía. Lo hacían pequeño los psicólogos y decían, no, es que cómo puedes tener depresión de eso, o sea, y no me entendían. Pero sin embargo, yo cuando llegué a Jesús me di cuenta de que era el rechazo la mayor parte. La herida, o sea, ¿no? yo El había, rechazo produce herida, claro. ¿no? Entonces yo había sentido rechazo por todo el mundo. Entonces como que la iglesia, uno siempre piensa como es Dios, Dios te ama y Él te acepta. Pero yo no sentía ese amor, yo decía, porque hasta incluso en la iglesia me rechazan por ser pecadora. Entonces yo llegué a un punto de mi vida que no quería saber nada de Dios. Yo decía, no, que para que Dios me ayude yo tengo que ser perfecta, yo tengo que ser buena, y yo no quería portarme bien, me acuerdo, yo decía, yo no quiero saber nada de Dios, entonces sé que existe Dios, pero hasta ahí nomás, porque Él tampoco me ama. Entonces ya ahí yo fue que todas las cosas que yo hacía era buscando la muerte. Me acuerdo que me metía a 2 trabajos, a estudiar, o sea, siempre tratando de ocupar mi cabeza para no pensar, porque esa era mi meta de vida, digamos, el llegar a la muerte. Y para mí eso igual no tenía sentido porque lo del infierno. Yo no creía absolutamente en el infierno porque para mí no cabía en mi cabeza. Claro, algo que dicen mucho en los testigos de Jehová es que Dios es amor. Entonces Dios no puede quemar a sus hijos. Y el lago de fuego, todo eso no existe en los testigos de Jehová. Yo decía, pero yo no entiendo, ¿por qué me castigan
por cometer un pecado los hombres, o sea, aquí en la tierra, hasta incluso los jueces, ahí el castigo de la cárcel, y yo no entiendo si Dios es un Dios justo, ¿por qué, digamos, no castiga? Entonces yo llegué a distorsionar el pensamiento, y yo dije, bueno, entonces yo hago lo que a mí me da la gana, total, Dios no me va a castigar. Entonces, y eso era, digamos, se hacía más fuerte mi deseo de matarme, porque yo preguntaba disimuladamente a algunos ancianos, a algunos precursores, les preguntaba si alguna persona se suicidaba, ¿qué pasaba? Y ellos me decían, simplemente deja de existir, Dios nos los perdona, y claro, porque ahí es la muerte, una vez que uno muere, no existe el alma, no existe el espíritu, solamente el cuerpo. Entonces, como que desenchufo la tele, se apagó y listo. Entonces, eso es lo que enseña. Esa falsa doctrina, ¿no? Y pues si yo he hablado con los testigos, les he dicho, mire, lo que ustedes enseñan puede llevar a la gente a suicidarse, porque, claro, facilito, tengo un problema, me mato y se acabó la vida. Pero en el fondo, la conciencia del ser humano sabe que existe un castigo, ¿no? En el fondo uno lo sabe, pero es la doctrina falsa que ellos enseñan, pues, ¿no? Precisamente como niegan a Jesús, niegan el evangelio, no tienen convicción de salvación, entonces es negar el infierno para tratar de apaciguar esa conciencia, ¿no? Y atraer a la gente, ¿no? Pasa a ser como la doctrina del purgatorio dentro de los católicos, ¿no? Es una falsa doctrina para evadir esa realidad y no venir al evangelio para ser salvo, digamos, ¿no? Exacto. Total, puedo vivir en pecado y yo me muero, después me voy al purgatorio, o si no me desaparezco, y es el plan de Satanás para llevarse la gente precisamente a ese lugar, al infierno, ¿no? La mentira del diablo, ¿no? Sí. Entonces, eso era lo que para mí no tenía sentido. Yo decía, pucha, entonces si me suicido, mejor para mí, decía, así descanso eternamente. Acaba, bueno. Exacto. Entonces, era de siempre eso. Y yo intenté más de 8 veces suicidarme, de todo, intoxicación, sobredosis. Pero yo lo que no pasaba al siguiente nivel era mi mamá. O sea, porque yo decía, no es justo de que yo me mate, o sea, y mi mamá, como ella tenía problemas del corazón, quizás ella al saber la noticia, ella igual le pasaba algo y no era justo de que mis hermanos se queden sin mi mamá por mi culpa. Entonces era por eso que yo aguantaba, y para aguantar un poco más, o sea, yo me metí al mundo de las drogas, y fue como que de lleno me metí. Y cosa de que y así ya fue que yo vi a mi mamá, o sea que yo ya llegué a un punto que colapsé y ya fue que yo me corté y ya, o sea, para intentar matarme, o sea, esa era como que mi última opción porque ya había intentado todo y no funcionaba nada. Entonces me llevaron al médico y me acuerdo que todavía la doctora me dice, mira, el segundo corte que te hiciste ya daba para que te muras porque perdiste hartísima sangre. Me hicieron 30 puntos en los brazos. Entonces me dice, Dios no quería que te vayas. Y yo me les reí, me acuerdo. Y yo ya sabía los testigos de Jehová. Yo tenía 19 años por ahí. Y me dice, Dios por algo te mantiene viva todavía porque quiere que lo conozcas. Y yo me reí, ya le dije, o sea, porque yo no creía en eso. Y ahí se me vino igual el pensamiento, si Dios tanto me ama, entonces ¿por qué me botó de su casa? O sea, ese era mi pensamiento. Dios no me ama, Dios solamente ama a los que hacen cosas buenas. Era entonces, lo que te habían transmitido los testigos de Jehová, ¿no? Y ya en ese proceso ya mi mamá buscó ayuda y era como que yo no quería, digamos, porque a mí Dios no me llamaba la atención, yo no quería estar con Dios. Entonces ya después fue que me internó aquí estuve 2 semanas en el centro y yo no aguanté porque me sentía mal, me sentía centro como... de rehabilitación de mujeres, ¿no? Sí, en el centro. Entonces, y yo me acuerdo que a las obreras les buscaba pelea. Y, o sea, yo tenía la verdad, yo era testigo de Jehová y nosotros teníamos la verdad. Porque eso es lo que nos dicen, la religión verdadera hace esto, esto y esto. O sea, es por lo que hacen. Y es como que siempre buscando la religión verdadera, es todo religión. Entonces, y me acuerdo que yo le dije a mi mamá que me saque, que yo ya estaba bien, de que ya me sentía bien y que yo iba a volver a los testigos. Y me acuerdo ya que de tanto insistirle, ya mi mamá me sacó y yo fui ese día al Salón del Reino. Y yo hablé con los ancianos y le dije que quería volver. Y les conté, les dije, yo caí en las drogas, yo intenté muchas veces suicidarme, tenía depresión, me hicieron esto y esto, me desahogué con ellos. Y les dije, yo voy a seguir viniendo acá como muestra de arrepentimiento, porque ellos dicen, si estás arrepentida de verdad, vení a las reuniones y ya nosotros vamos a ver tu arrepentimiento y te volvemos a readmitir y vuelves a ser testigo. Entonces, digamos, para mostrar el arrepentimiento yo tenía que ir todas las veces que había reuniones, estar ahí presente. Entonces, y le dije, y voy a venir todas las reuniones y también voy a ir a los grupos de oración que se hacen en la iglesia, porque les hablé de Peniel. ¿Sabe qué? Todo lo que les dije que había vivido no les importó nada. Y me dijeron, no podés volver a ir a esa iglesia. O sea, y yo dije, o sea, pero les acabo de contar que estuve... Todo lo que pasaste. Claro, todo lo que pasé. Y lo único que les importó, no, vamos a ver bien eso, porque no puedes estar yendo a un lugar donde se habla de demonios. Porque ellos piensan de que acá, digamos, como uno ora y todo se suelta hablando con Dios, ellos dicen, tienen demonios. Y siempre es esa doctrina de que si vos entras a una iglesia evangélica o católica, te vas a endemoniar.
O sea, siempre es ese, yo tenía temor, yo tenía mucho miedo, yo tenía mucho miedo de entrar ahí cuando igual entraba al templo y veía así las cruces, yo me ponía mal y sentía de que se me iba a meter un demonio incluso. Y así, y o sea, pero yo seguía viniendo acá, aquí me sentía más feliz. Y ya ahí fue donde yo recaí peor, o sea, no me sostuve, no me agarré a Dios porque yo no había tenido mi encuentro. Entonces ya ahí fue de que yo le dije a mi mamá, incluso llegué al punto de que ya estaba muy, muy en el suelo y le dije de que era mi decisión si vivía Moria, de que ella no se podía meter. Y me acuerdo de que ya mi mamá dijo que había resignado y nos íbamos a venir a despedir de usted, de agradecerle por darnos la ayuda y todo eso. Y me acuerdo que yo ese día estaba desesperada por irme, o sea, yo no quería como era el diablo que me quería sacar de aquí. Y justo nos quedamos. Y ahí fue que tuvimos esa conversación con la hermana Carla, ¿no? La misionera. Y ahí usted justo dijo, hay un centro de rehabilitación también en Brasil, ¿no te animás a ir? Y yo solamente por conocer Brasil acepté. Y yo dije, bueno, vamos. Y ya mi mamá oró, me acuerdo que esa vez fue ella que hizo su pacto con Dios de que le ayude conmigo, ¿no? Entonces ya ahí fue de que, y yo aún estando allá en el centro, o sea, el propósito, Brasil, ¿no? El tiempo era solamente 3 meses, porque igual estuve con una psicóloga, fui a otra psicóloga más, creo que fui a más de 10 psicólogos en un mes. Y o sea, y yo incluso, sabe que yo no les hablaba del problema de los testigos, porque yo decía, no les voy a decir lo malo que pasé en los testigos, porque no quiero manchar la reputación de los testigos. Quiero que más personas conozcan a Jehová, que conozcan su reino, entonces no voy a hablar mal de ellos. Y era por eso que los psicólogos no sabían cuál era la raíz de mi depresión. Entonces, yo ya sabía el tiempo y me acuerdo que cuando llegué era contando los días, marcando los días para yo ya irme. Y yo ya sabía con qué tomar para matarme, ya sabía qué hacer. Y yo decía, bueno, voy a llegar con mentiras a mi mamá de que ya estoy bien para que me saque. Y como siempre, el tema del suicidio. Y cosa de que mi mamá, ella me llamaba, me decía que oraba por mí, mi psicóloga oraba por mí, la iglesia igual. Entonces, a mí no me nacía porque hacíamos tiempos de oración y yo no oraba. O sea, era como que yo no creía en nada, para mí yo todo lo veía mal, no creía en absolutamente nada de lo que me decían. Entonces, pero hubo algo en mí de que fue como que se encendió y me dijo, no perdés nada intentando. Y yo había escuchado de que hacían ayunos, hacían así oraciones por hora. Y yo dije, bueno, vamos a intentar, porque igual en los testigos dicen de que no se hace ayuno porque ya Dios hizo el sacrificio, Jesús dio el sacrificio. Entonces que el ayuno es un sacrificio, entonces no vale, no cuenta. Entonces ya, y yo intenté, me acuerdo que era un sábado, y yo de las 7 de la mañana que nos levantamos, hice el ayuno y todo, oré, y me la pasé todo el día leyendo, primera de Samuel, primera y segunda creo que me leí, y era orando. Entonces ya después de eso lo cerré a las 7, yo no tenía ni idea cómo hacer ayuno y tampoco había preguntado, simplemente era sin comer y la pasé mal incluso ese día. Ya después entregué mi ayuno, cené y todo, y fue como que si me hubiera desmayado. A las 9 yo ya estaba durmiendo, y a las 10:30 cerraban los cuartos. Y ahí fue de que tuve mi encuentro con Dios. O sea, yo jamás en mi vida me había imaginado eso, porque igual me acuerdo que para aconsejarme los psicólogos de ahí mismo del centro me decían de que existía el infierno. Y el pastor hablaba del infierno, mi pastor hablaba del infierno, y yo no creía. Y me decían, pero lee tu Biblia, yo no te voy a decir nada, me decía mi pastora. Yo no te puedo convencer de nada porque vos ya tenés conocimiento, pero vos lee tu Biblia en tu tiempo con Dios. Y yo aún leía, me acuerdo, Mateo, leía Juan, Apocalipsis, y leyendo que existía el infierno, yo no creía. Y yo decía, no tiene sentido, o sea, portarme bien, si no voy a tener castigo, perdón, al portarme mal. Entonces, y justo esa noche que tuve mi encuentro con Dios, ahí Él me dijo, porque, o sea, tuve un sueño muy malo, o sea, sentí que fue el diablo que me decía, haz lo que te dé la gana, no hay castigo. No, Dios es amor, Él te ama y no va a herirte, Él no va a lastimarte, Él no va a quemarte, me decía. Y yo, era, ¿cómo sabía ese perro? Porque era un perro negro hablándome. Entonces yo me desperté asustada, me lavé la cara, y era la 1 de la mañana, creo. Ya después me volví a dormir y tuve de nuevo el mismo sueño. Y yo ya estaba asustada porque sabía lo que iba a pasar. Pero yo escuché una voz tan dulce que me decía, no, hijita mía, yo te amo y no quiero que sufras. Todo lo malo que haces tiene consecuencia. Y desde ahí, o sea, fue como que esa voz a mí me cautivó, y desde ahí yo empecé a buscar, empecé a leer la Biblia, a ayunar, y fue como que Dios mismo me quitaba la venda, porque todas las cosas que leía, yo ya las sabía, pero era como que yo leía la Biblia y no sabía nada, absolutamente nada, me daba cuenta que yo estaba cegada totalmente. Y fue ahí de que eso fue lo que me impulsó a seguir buscando a Dios, seguir pidiéndole por mí, y ahí fue de que en ese tiempo fue mucho de bendición para mí, conocer a Dios y tener una relación con Él. Y ahí pude entender de que Dios nos ama y no es el sentido de seguir una religión,
porque el tener mi relación con Dios, Él me va mostrando. Y el Espíritu Santo también es el que me habla, el que me enseña. Y tanto de haberlo negado en los testigos de Jehová, no se cree en el Espíritu Santo, porque dicen que es una fuerza activa de Dios, pero sin embargo Él se entristece. Entonces, ¿cómo una fuerza, cómo el viento se puede entristecer, digamos? Entonces, y cualquier pecado tiene perdón, pero menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puedes blasfemar una energía? Y el mismo hecho de decir que hay blasfemia contra el Espíritu está diciendo que el Espíritu Santo es Dios, porque yo solo puedo blasfemar contra Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios porque se lo blasfema. Y es una persona, pero no puedo blasfemar una energía. exacto. Entonces, ese fue, ¿no? Como le decía, mi primer encuentro con Dios, y eso fue lo que a mí me cautivó, porque igual otra cosa era, como yo le decía, a todo el mundo le buscaba pelea porque yo ya sabía, entonces no quería que nadie me enseñe. Y me acuerdo que desde ahí, de ese día, yo le empezaba a discutir de otras cosas ya a la psicóloga que iba, porque ella igual era cristiana. Entonces yo le decía, pero no tiene sentido que ustedes no castiguen a los que pequen. O sea, yo seguía con eso, digamos, como queriendo adaptar a los testigos, como que contrarrestando si será verdad o no. Todavía yo tenía mis dudas. Y ellos me decían de que la iglesia es un lugar de pecadores. Entonces no tenía sentido rechazar al pecador si Jesús vino a morir por los pecadores, vino a salvarlos a ellos. Entonces, y yo quedé ahí como que, o sea, fue que me cautivó eso, porque Dios siempre me amó. Y fue por eso que Él siempre estuvo pendiente de mí. Y ahí entendí de que Él, todas las veces que yo intentaba suicidarme, Él era cuidándome, porque yo estaba cegada. Entonces ahí yo entendí de que Dios, por más que yo sea pecadora, por más que esté perdida, Él siempre me va a amar, pero obviamente no le gusta la vida que yo llevo. Entonces fue por eso que me atrajo, y fue lo mejor que me pasó en la vida, la verdad. Y Él sanó tu corazón, sí, esas heridas. Desde esa vez que yo tuve mi experiencia con Dios, que tuve esa revelación, o sea, fue como que si hubiera borrado de mí las ganas de suicidarme. Gloria y desde ese momento yo ya no pienso, o sea, y yo más bien quiero vivir más, o sea, quiero vivir. Y quiero... hay un propósito de vida, sí, pues, ¿no? Exacto, entonces fue como que eliminó todo eso de mi vida, o sea, nunca más tuve el deseo de suicidarme. Y es por eso de que me gusta igual estas personas, de que yo igual le decía a mi mamá, yo no entiendo si la religión de los testigos de Jehová es la verdadera, ¿por qué no hay centros de rehabilitación? Porque hasta incluso los católicos tienen alcohólicos anónimos para ayudar a los alcohólicos, entonces para mí no tenía mucho sentido. Entonces fue eso que me fue desprendiendo más, y entender que el amor de Cristo es a todas las personas, no es solamente a los que lo siguen, no es solamente a los que hacen su voluntad de Dios, sino a todos. Porque me acuerdo que llegaban chicas allá al centro de la calle, o sea, sumamente mal, y las obreras iban y la abrazaban, las bañaban, les daban ropa, y yo decía, pero ¿cómo pueden hacer eso? Igual a mí los cuidados que me tenían, me acuerdo que allá igual había intentado cortarme en los primeros días, y me llevaron al hospital, y la obrera se quedaba a dormir conmigo en el hospital, y el obrero nos llevaba almuerzo, nos llevaban ropa, y se preocupaban, y yo decía, pero ¿cómo pueden amar tanto a alguien que no conocen? Y peor, que yo no les correspondía el amor. Entonces ahí me di cuenta también de que Cristo es real, y de que Él nos ama realmente. Amén. Porque cómo nos aman a todos. Y a través de ese amor es que nosotros expresamos el amor a los demás, pues, sí, ¿no? Porque cuando conocemos el amor de Cristo somos capacitados para amar a los demás, pues, ¿no? Exacto. No por obligación, no por una religión, sino simplemente es algo natural que fluye por el espíritu de aquellos que tenemos a Cristo en el corazón. Exactamente. Y la verdad que mis experiencias con el Espíritu Santo ha sido lo mejor, y eso recuerdo que decían, no, que esos que hablan en lenguas tienen demonios, de que los que profetizan, todo es mentira. Y o sea, uno lo ve como que algo monótono, porque a mí me gustaba acá, siempre me gustó así el soltarse. Y allá en los testigos, digamos, usted está ahí cantando, hay alabanzas también, y en el momento de la oración, solamente una persona es la que ora. Y a mí me da cierto temor aquí, porque todos se ponían a orar en el momento de la oración, pero sin embargo es algo de que no es como que todo arreglado, es como que el Espíritu manda y uno se suelta, ¿no? Soltando, entonces como guía. Que ese sentimiento de tener la intimidad con el Espíritu Santo, con Dios, o sea, es algo que no se puede expresar, y uno lo siente. Entonces eso fue lo que lindo. Qué lindo testimonio. Gloria sí. a Dios, para la gloria de Dios. Y su hermana, ¿cuál fue el testimonio de ella? ¿Cuál ha sido su experiencia en todo esto? ¿Cómo fue que el Señor también se te reveló? En mi caso, más que todo, es en el tema de la creencia que tienen los testigos de ganar la salvación por las obras, ¿no? Uno es, mientras más hace, uno cree, ¿no? De que está como asegurando un mejor lugar, una mejor posición. Entonces, y más que todo es como que todo está centrado hasta en el mismo temor al hombre, no tanto el temor a Dios, sino a veces para que los demás lo vean.
Ahí, por ejemplo, en los testigos está lo que es el término del precursor, ¿no? Que es como el evangelista. Entonces él dedica más tiempo a predicar que un publicador, ¿no? Regular. Entonces, después de un cierto tiempo se da una escuela, una capacitación para el que está de precursor. Entonces hubo un tiempo en mi adolescencia, por ejemplo, de que todos los jóvenes en mi alrededor de mi congregación donde yo asistía, todos fueron disciplinados por alguna cosa. Entonces era como que yo sentía esa presión sobre mí, porque era como que todos los ojos estaban puestos en mí. Era como a la espera. La única que no falla, la esperanza de los jóvenes. No, y más de todo era como que cualquier ratito va a caer. Era como que como que es la única que falta. Entonces fue como que ahí mi cabeza misma fue como que diciéndome de tengo que hacer más. O tengo que dar más. Comprometerme más para exactamente. No complacerlos a ellos. Como que en de... No les voy a dar gusto más. Algo así. Entonces era como que tengo que hacer más. Pero era yo todo, ¿no? En mi mente de hacer cosas para Dios, pero sin Dios. ¿No? Porque era todo para él, pero como satisfaciendo un quizás orgullo mío dentro de mí. Entonces era como que, y en todo lo que se estudia, lo que se escucha, todo es el tema de para dar a otros, no una sanidad interior. Entonces todo es para predicar, para dar a conocer a las personas, pero no uno. No importa cómo está uno, tiene uno que hacer. Bueno, si tiene un compromiso, no importa lo que pasó, tiene uno que hacerlo. Entonces ahí es donde ahí yo tenía dudas de, por ejemplo, de si yo estoy mal, ¿cómo puedo dar a alguien algo bueno si yo no estoy bien? Entonces, por los frutos de los labios de uno, de lo que sale, lo que uno tiene en el corazón. Entonces decía yo, si yo quizás en algún momento estoy triste, estoy desanimada, estoy algo, ¿cómo puedo yo ir a predicar a alguien, a decirle, pucha, no hay que estar triste porque van a venir cosas mejores, o algo porque yo no lo sentía? Y ahí es donde siento que entra el poder del Espíritu Santo. Y eso es algo de que los testigos no lo creen, lo ven como una fuerza activa. Entonces, uno no es consciente del poder que uno tiene dentro de uno, porque el Espíritu está en nosotros. Entonces, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces, pero al no conocerlo, por estar en la ignorancia, es donde nos perdemos quizás eso. Ya en el tiempo porque yo empecé a venir con mi mamá a la iglesia, pensó de acompañarla nomás, ¿no? Y era como que, bueno, no estaba yo mal en los testigos, pero yo tampoco me sentía bien, porque por más de que yo haga y haga, no había una meta. Como no había no hay un tope, digamos. Exacto. ¿No? O sea, ¿cuándo voy a terminar de satisfacer a Dios? Exacto. ¿No? ¿Cuándo voy a alcanzar la salvación? Exacto. No había algo, digamos, de que pueda decir estoy completa o de pucha, hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, en ese tiempo yo estaba viendo y venía yo a los jóvenes. Y todo el tiempo, ¿no? Era de arrepentimiento y arrepentimiento. Y yo, según yo, mi mente era como que, ¿de qué tengo que arrepentirme? Era, según yo, no había, digamos, caído en algún vicio, no había cometido algún pecado, ¿no? De que, pucha, haya lastimado gente o algo. Entonces yo, según mi mente, yo estaba tranquila y escuchaba, ¿no? Y todo el mundo, arrepentimiento. Y ese día una vigilia, me acuerdo de los jóvenes, la primera que hubo aquí en el grupo, y empezaron a orar, ¿no? Y yo salí adelante y yo dije, tiene que pasar algo. Entonces ya fue como que yo me puse a orar de que tengo que saber de qué arrepentirme. No puedo ser tan bueno porque nadie es bueno, entonces decía yo, tengo que tener algo. Y ahí fue donde tuve mi experiencia con el Espíritu Santo, porque Él fue el que me mostró. Y empezó a reproducir en mi cabeza como una película, así tipo de, ¿pensás que no tenés nada? Aquí está todo. Entonces, a veces cosas que uno cree que no, mentiras, envidia, celos, orgullo, situaciones en las que uno creería que no, pero sí. Entonces ahí fue como que ese convencimiento, y ese es el problema, siento, de los testigos, de que no tienen ese convencimiento. Porque según ellos están bien, ¿no? Como decía Ceci, uno cae en el tema de la doble vida, por ejemplo, porque no tiene el conocimiento, el saber de que uno está haciendo mal. Ese Espíritu Santo que le esté ahí diciendo a uno. El que convence de pecado, pues ellos lo niegan, entonces no está Él ahí para convencernos cuando fallamos, digamos. Exactamente, ¿no? Y es por eso de que ellos incluso creen que son la religión verdadera, porque se ven todo lo bueno que hacen. Pero no hay ese convencimiento de que también tiene sus cosas malas. En el momento de, por ejemplo, el tema de la expulsión, a uno lo crían, por ejemplo, yo me crié toda mi vida en los testigos. Como dijo mi mamá, desde que nosotros nacimos, empezó ella a llevarnos. Entonces nosotros no pudimos conocer otra cosa que no sean los testigos. Entonces lo hacen a uno crear como cierta dependencia a los testigos. Por ejemplo, en el tema de la expulsión, le cierran a uno contacto, no puede uno hablar con nadie, no importa, ¿no? Amigo que haya sido, familia, nadie. Entonces uno se ve como que expuesto en el mundo
porque ni vecinos, ni compañeros de colegio, de universidad, todos son mala influencia para uno. Porque solo uno, ¿no? Es bueno, y entre los mismos testigos solamente uno puede relacionarse, puede tener buenas amistades. Entonces, en el momento de que ya uno sale, uno es expulsado, no tiene contacto con nadie. Entonces ahí es donde uno se ve expuesto y de que es como algo nuevo. Por eso tienen tanto temor a la expulsión, pues, ¿no? Porque... Claro, y crea un sentido de vulnerabilidad, yo creo, y más que todo aún cuando uno es joven, porque uno se ve pues como que en la nada, todos todo tus nuevo, amigos que tenías. como un empezar de cero, pero también todo lo que, siento de que todo lo que lo que hemos pasado, por ejemplo, nosotros como familia o individual, ha sido para un bien mayor. Amén. Porque ahora todo lo que hemos conocido, todo lo que hemos aprendido, todo el sufrimiento que hemos pasado, lo vale la pena. Y todo lo que hemos ganado es muchísimo mayor a todo lo que hayamos visto antes. Ganar a Cristo es lo mejor. Bueno, y después ya cuando decidieron congregar, también fueron llamadas a ser expulsadas. ¿Cómo fue esa experiencia, no? Porque para un testigo lo peor es que asista en una iglesia cristiana. Sí, yo me acuerdo que hablé con los ancianos, me citaron 4 ancianos. Y yo les conté, ¿no? El asunto, hasta incluso llorando, les conté, estaba en el proceso de conocer a Jesús todavía. Y llorando les conté que había hecho una promesa a Jesús para que me ayude con mi hija y que no sabía qué hacer, que me den tiempo, le dije. Está 3 meses recién en el centro. Denme tiempo, le dije, ¿no? 4 meses más y todo va a volver a la normalidad todavía. Yo estaba así, entre dos. Y me dijo uno de los ancianos que me marcó mucho. Ni un día le damos, me dijo. Ni un día. Imagínese usted, hasta los maleantes le dan 1 mes, 2 meses para su defensa. A los violadores nos dejan tener jueces, abogados. Imagínese usted. Entonces, ni un día le da. Bueno, le dije, entonces decidan ustedes, pero yo no le voy a dar la espalda a mi hija porque tengo que seguir yendo a la iglesia. Entonces, eso marcó mucho, ¿no? Eso fue lo que más me dolió porque está bien, digamos, la disciplina que le dan a alguien que comete un pecado, lo expulsan, y está bien, a veces es lo que ellos reciben de arriba, han aprendido cómo disciplinar. Pero la persona que no ha hecho nada, en el caso de Natalia y yo, no habíamos hecho nada, ni un pecado, y nos metieron en la misma bolsa de los expulsados. Entonces, incluso a Natalia, 15 días desde que le dicen que lo van a expulsar, 15 días le dan a Natalia, a la semana la anunciaron, ni siquiera esperaron los 15 días. Y en público, ellos avisan a la congregación. En plena reunión. La hermana tal está expulsada. Exacto. Ya no es testigo. Así le llaman. O sea, ya no es testigo, es que está expulsada. Ya no es testigo. O sea, uno no se puede salir dignamente. A mí me hubiera gustado que hubiera dicho, ¿no? La hermana Rosario tiene un problema con su hija. La vamos a bendecir. Eso, se está yendo, ¿no? A buscar ayuda para su hija. Usted no estaba haciendo ningún pecado, ninguna cosa mala, pues, ¿no? Entonces, más bien alegrarse que estaba encontrando una salida, una restauración, ¿no? En vez de alegrarse por el bienestar de su hija, más bien están enfadados porque... Entonces ahí fue que yo ya más intensifiqué mi búsqueda de la Biblia, de la verdad. La verdad estaba muy confundida porque imagínense tantos años, ¿no? Asistiendo a esa religión, entonces tuve que transformar mi manera de pensar, ¿no? Tuve que transformar así con la ayuda del Espíritu Santo para que entre ese conocimiento. Y yo aquí anoté un texto que me gusta mucho, me gustaría decirlo, es Colosenses 1:16, donde dice que todo fue creado por Él y para Él, ¿no? Hablando de Jesús. Entonces, nosotros nacimos para adorar a Jesús, nacimos para adorarle. Es por eso que las personas a veces, aunque tengan plata, aunque tengan lo que tengan, siempre van a sentir un vacío, siempre van a sentir que les falta algo. Y es porque es Jesús que les falta, ¿no? Entonces, Jesús es como esa brújula, ¿no? Que nos lleva a un lugar seguro, nos lleva a nuestro destino. Entonces, cuando nosotros nos rendimos a Jesús, ya nunca más vamos a estar a la deriva, ¿no? Siempre vamos a tener un puerto seguro al cual llegar, y es nuestro Señor Jesucristo. Yo la verdad es que estoy muy feliz, muy agradecida con el Señor por haberme buscado. Yo siento que Él me ha llamado mediante Cecilia, digamos, ¿no? Hay un texto que dice que el que ama a Dios, para el que ama a Dios, todas las cosas son para bien, dice, ¿no? Ayudan para bien.
Y sí, mira, aunque en el momento hubo mucha tristeza, mucho dolor, pero sí ahora conocemos a Jesús. Ya tenemos como esa clave, ¿no? Para poder resolver nuestros problemas, nuestras tristezas. Bueno, tribulaciones siempre vamos a tener, dificultades siempre vamos a tener, pero Él nos da esa paz, ¿no? Así esa es. paz, aunque estemos yesca, aunque estemos enfermos, pero tenemos esa paz que Así solamente es. Él la puede dar. Yo tengo otros 2 hijos, Carlos Eduardo de 15 y Roy Alberto que va a cumplir 14. Y Carlitos dice de que él cree en Jesús, así a ciegas, porque yo he visto cómo la ha curado a mi hermana, dice. Entonces yo creo en Jesús y yo quiero hacer las cosas bien para Jesús. Yo quiero servirle en la alabanza, dice. Él está aprendiendo batería porque quiere tocar en la alabanza. Gloria a Dios. Y Roy recién también ha tenido un encuentro con el Señor porque fue a un retiro de jóvenes y no es de, ¿cómo se llama? Un campamento de preadolescentes. Sí. Y dice de que en la oración que hubo, él sintió algo en su corazón, sentía un vacío, dice, en su corazón. Y sintió que ese vacío fue llenado. Entonces ahora los jovencitos tienen tantas inseguridades, ¿no? Que uno es muy gordo, que otro es muy flaco, que es muy petizo, que es muy alto siempre, ¿no? Esa edad es para ellos preocupante. Entonces mire usted cómo el Señor hasta en ellos, ¿no? Está obrando, los está ayudando. Así es. Tenemos que orar por los testigos porque Dios también los ama. Hay personas de buen corazón. Y bueno, como hemos estado escuchando, pues las doctrinas torcidas, cuántas consecuencias, ¿no? Dividen familia. Ha habido hasta gente por el tema de las transfusiones, ¿no? Personas que han muerto, o sea, lleva hasta la misma muerte, ¿no? Por simple distorsión de la palabra, pues, ¿no? Y enceguecidos por el diablo, porque como dice, ¿no? Satanás encegueció el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio, ¿no? Entonces, ellos predican, salen como predicando a salvar a las personas cuando ni ellos mismos están salvos, pues, ¿no? Entonces, usted hágale esa pregunta a un testigo de Jehová: si usted se muere, ¿dónde se va? Lo primero que te va a decir que no hay muerte. Dice, se muere y se acaba, deja de existir. Desde ahí, y eso no tiene fundamento bíblico, ¿no? Habla, y su versículo clave es Eclesiastés 6, ¿no? Donde dice, las almas nada saben cuando mueren, pero no leen el contexto que dice debajo del sol. O sea, lógico, cuando una persona muere, sale y se desconecta de este mundo, porque va a la gloria de Dios y muere con Cristo, o se va al infierno. Pues nada sabe de lo que pasa debajo del sol, ¿no? Pero cuando leemos el todo de la Biblia, vemos claramente, ¿no? El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Muchísimo mejor me es partir y estar con Cristo. Cuando una persona muere, va a partir y va a estar, muere en Cristo, no en pecado, parte y va a estar en ese momento con Él. No se va a aniquilar como los testigos de Jehová dicen, que va a quedar en inexistencia. Pero también después se contradicen, dice, pero va a resucitar después. Después entonces, y los buenos y los malos van a resucitar, los malos van a tener una segunda oportunidad en el milenio. Si también en el milenio siguen siendo malos, entonces van a ser aniquilados. Y uno les dice, y los que son lanzados al lago de fuego de Apocalipsis llegan al fuego y ahí se mueren, porque el que se quema se desaparece, ¿no? Pero puedo mostrarles los versículos donde fue lanzado el anticristo, el falso profeta, fueron lanzados cuando Cristo vino a reinar a la tierra, y después de 1000 años Satanás fue lanzado al mismo lago de fuego, y allá estaba el anticristo y el falso profeta. Después de 1000 años seguían en el mismo lugar, no se habían aniquilado como dicen los testigos de Jehová, ¿no? Entonces yo para evitar todos esos detalles simplemente le digo, mira, entonces, ¿vas a resucitar entre los justos? No lo sé, estoy ganándome, no puedo. Entonces ellos mismos no tienen convicción de salvación, ¿no? No tienen convicción, ¿no? Y a mí me gustaría leerles un versículo, si lo pueden buscar, 1 Corintios 6, 9, porque mayormente cuando comparto con ellos trato de llevarlos a ese sentido, de que ellos se den cuenta de que la salvación no es algo que se gana en el futuro por nuestras obras, es algo que si recibimos a Cristo lo ganamos aquí, hoy, en la tierra. Jesús no murió en vano, esa sangre no fue derramada en vano. Y que le preguntaron a Pablo, ¿qué debo hacer? Dijo el carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
y tu casa, ¿no? Entonces, creer en Él. Él murió para perdonar nuestros pecados, y en el momento que una persona se arrepiente y cree en Cristo, ya es salvo. Le entrega su vida, ya es salvo. No es algo que va a ir siendo salvo. Ya somos salvos. De ahí en adelante lo que hacemos, lo hacemos por amor. Si evangelizamos, porque amamos las almas, no para ganarnos la salvación. Esa es la diferencia entre el evangelismo del cristiano y los testigos de Jehová. No, nosotros lo hacemos por amor, no para ganarnos nada. Entonces, si podemos leer ahí 1 Corintios 6, si quieres desde el 9, sí, léalo, apéguese el micrófono. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sabéis, habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Éramos todo lo que dice ahí, ¿no? Después fornicarios, y quien practica el pecado es el que se va al infierno, ¿no? Entonces, dice, no heredarán los que practican estas cosas, ¿no? Pero cuando se arrepienten y entregan su vida a Cristo, ¿qué dice Pablo? Pero ya habéis sido lavados, santificados, justificados. No dice que voy a ser en el futuro. Claramente lo dice, ya habéis sido, ¿no? Yo les muestro ese versículo a los testigos de Jehová. No, ya, usted puede ser ya ahora. Aquí Pablo dice, aquí en la tierra somos lavados, justificados, aquí, ¿no? Entonces yo sé dónde voy, pero no porque sea perfecto o bueno, no me gano yo la salvación, porque mi Cristo no murió en vano, pues, ¿no? Si yo no tengo seguridad de la salvación, entonces quiere decir que no creo realmente en el sacrificio de Él, ¿no? Él no murió en vano. Entonces tengo plena seguridad que lo que Él promete cumple, como dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ya lo confesé, ya creí. El ladrón de la cruz no hizo ninguna obra, él creyó y ese ratito se salvó. Una persona puede salvarse aún en el momento antes de morir, porque no es por obras, no es por obras que somos salvados, es por el arrepentimiento, ¿no? Entonces, y ahí entonces vemos, ¿no?, cómo los testigos salen a querer salvar a un mundo cuando ellos mismos no están salvos. Por eso yo les predico a ellos, porque ellos mismos no tienen seguridad de salvación. No, ellos mismos no te dan una respuesta, ¿no? Esto estamos queriendo, nadie lo logra, que no sé qué, nadie puede decir que es salvo. Les muestro la Biblia. Entonces ustedes son ciegos, guías de ciegos, porque ustedes quieren salvar a otros cuando ustedes mismos no están salvos, ¿no? Entonces, por ahí les hablo, les comparto, ¿no? Porque también Dios los ama y ellos necesitan el evangelio. Pensamos que son personas muy conocedoras y que lo saben todo, y no están así. Ellos no tienen el Espíritu Santo, no tienen el evangelio. Hay que predicarles como a cualquier persona, ¿no? Y hay que saberles llegar, ¿no? Porque se abren también. Mi experiencia de compartir muchas veces hablo con ellos, me gusta hablar, y te escuchan. Cuando uno habla con ellos con sabiduría, sin discutir, tratando de llegarle a ese punto, ¿no?, de explicarles el evangelio, se callan, te escuchan. Le digo, Juan 3:16, como usted dice, ellos mismos lo saben. Entonces digo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Usted cree? Sí. Entonces, ¿qué tiene? Le digo, vida eterna. Entonces, ¿por qué duda? Le digo, no dude de su salvación. Jesús no murió en vano, ¿no? Entonces, porque eso se le meten en su cabeza, que tiene que, en realidad se termina. Lo que pasa es que la Watchtower y el enemigo lo que quiere es utilizarlos para expandir su poderío, pues, ¿no? Entonces, por eso quiere tenerlos a todos ahí, engrandeciendo a esa organización, ¿no? Sí, yo he estado investigando un poco recién, he estado investigando sobre esta secta. Yo recién he estado investigando sobre esta secta, ¿no? Hay un texto en Deuteronomio 18:22 donde dice cómo saber si el profeta viene de Dios o si es de Dios. Y es cuando se cumple todo lo que habla, ¿no?, en nombre de Dios. Entonces vemos que Carlos Charles Taze Russell,
que es el fundador de esta secta de Testigos de Jehová, dijo muchas profecías sobre la venida de Cristo que nunca se cumplieron. Y cambió, en varias ocasiones cambió la fecha. Y no solo él, el cuerpo gobernante también, ¿no? Y también También. lo del 1914, que Cristo iba a venir, no vino, entonces que quedó en las Exacto. nubes, que... Entonces la Biblia misma dice que un profeta que dice que habla en nombre de Dios y no se cumple es un falso profeta. Entonces a mí me gustaría aconsejarlo, ¿no? A los testigos, a mis amigas, a mis amigos, de que investiguen, que tengan un pensamiento crítico, ¿no? Un pensamiento crítico como, por ejemplo, evaluando la información que recibe, porque es algo grave, está en juego su salvación y la de su familia, la salvación de sus hijos. Entonces, tienen que investigar. Y no, a veces tiene miedo, pues uno, ¿no? Porque ellos le meten a uno que si usted lee algo que no es de la religión, que usted está cometiendo un pecado, está consumiendo información apóstata, que usted se va a llenar la cabeza de cosas malas, que se va a desviar. Entonces ellos le meten esas cosas a uno, por eso para que uno tenerlos no. Ahí, ¿no? Y si usted tiene una duda, lo mandan a ver Perspicacia. Es un tomo, Perspicacia 1 y Perspicacia 2. Si usted tiene una duda, usted vaya ahí, investigue su duda. ¿Y quién lo creó esos libros? Ellos lo hicieron. Entonces, ¿cómo usted va a saber la verdad? Si toda la información que ellos le dan para que usted busque información es de ellos. O sea, no hay manera. Entonces, tienen que empezar leyendo una Biblia neutral a su religión. Tiene que ser una Biblia que no sea ni de allá ni de acá. No, y puede leer varias versiones. Por ejemplo, ahí de esa Juan 1.1, usted puede leer todas las versiones y la única que dice un Dios es la de los Testigos de Jehová. Todas las demás dice que Jesús es Dios. Y le ponen con D minúscula, con la misma D que se lo nombra a Satanás. Eso fue lo que yo siempre decía, ¿por qué será, no? Porque es un Dios creado, me decían. Entonces, sí. Ahora mire, yéndonos a la lógica que le decía hace rato, ¿no? Si Jesús es un Dios creado, como ellos dicen, entonces creen en dos dioses. Entonces podemos decir que los testigos de Jehová son ¿cómo se dice? Que tienen varios dioses, ¿no? Entonces, no tiene sentido, ¿no? Su propio versículo que ellos usan en Isaías, donde dice, ustedes son mis testigos, no sé si sabe dónde están, Isaías 53:10. En ese mismo versículo dice, porque yo soy Jehová, dice, y no hay otro fuera de mí, tu Salvador. Entonces, ¿cómo podemos casar que Jesús es otro Dios y él mismo dice que no hay otro? Se estaría contradiciendo. Se contradice. Entonces, si Jesús es otro Dios, como ellos dicen, entonces también Jesús no encajaría en Éxodo 20, donde dice, no te hagas otros dioses fuera de mí, porque yo Jehová soy uno, dice Deuteronomio capítulo 6, ¿no? Uno es Jehová, dice. Entonces, si Jehová es uno, si solo hay un Dios, entonces ¿cómo es que Jesús es otro Dios? Estaríamos haciendo de Jesús un ídolo. Y si Jesús es un Dios, ¿por qué el Padre glorifica a Jesús? Si la misma Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, sin embargo, dice, Padre, glorifícame con la gloria que he estado contigo, ya te he glorificado, le dice el Padre. Entonces, ¿cómo el Padre da su gloria a otro si él dice que no compartiría su gloria con nadie? Entonces, si tratamos de encajar la Biblia, tratar de decir que Jesús no es Dios, vas a encontrar 1000 contradicciones, ¿no? Y bueno, y ellos se basan en esos versículos donde Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Claro, Jesús se hizo hombre, ¿no? Y hay partes donde la Biblia muestra la humanidad de Jesús y de esos versículos se agarran para tratar de decir que Jesús no es Dios, ¿no? Porque hay partes donde Jesús expresó su humanidad, pero hay que leer el contexto de la Biblia para entender y no agarrar un texto y justificar toda una doctrina solo en base a una sola cosa, sino que leer el todo. Entonces, al leer el todo no vas a encajar, ¿no? Jesús fue adorado. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Cuando Jesús nació le llamaron Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías, Padre eterno, será llamado Dios eterno. O sea, por todas partes vas a encontrar a Jesús en el mismo nivel del Padre, ¿no? La deidad de Jesús. Sí. Y otro aspecto, ¿cómo podría decir si Jesús es un ser creado?
entonces él no podría ser omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente, porque solo Dios tiene estos tres atributos. Y si Jesús no es omnipresente, entonces ¿cómo podría él estar en todos nosotros a la vez cuando la Biblia dice que nosotros estamos en Cristo? Jesús también dijo, yo me voy, pero volveré y estaré con vosotros, mi Padre y yo estaremos en vosotros. Hoy él está en nosotros por medio del Espíritu, porque los tres son uno, ¿no? El tema de la Trinidad, que la gente no le cuesta entenderlo, porque pasa es que Dios Trino no tiene cuerpo, en este sentido de Jesús es el cuerpo de la divinidad, pero él es espíritu también, entonces no está limitado. Como él está en todas partes, el Padre está en todas partes, el Espíritu está en todas partes, entonces pueden estar a la vez. Cuando tú estás orándole al Padre, Jesús también te escucha y el Espíritu también te escucha, porque están en todas partes a la vez. Entonces, pero eso no quiere decir que los tres sean uno en un sentido de que los tres no tienen su propia personalidad. No, cada uno es Dios, pero unido en tres personas. Es un Dios en tres personas. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso la Biblia habla de un Dios, porque ellos están perfectamente unidos como uno, y en realidad son uno en esencia, ¿no? Hay un texto que dice que Jesús es la imagen de del Dios, Dios invisible. del Dios invisible. Entonces, mire, también ese es otro versículo donde nos muestra de que Jesús es su imagen del Dios si que Jesús, no vemos, digamos, que no vimos. Y si Jesús es un ser creado, un ángel, entonces quiere decir que me está salvando un ser inferior a Dios, ¿no? Sí, entonces mi salvación no viene de Dios, viene de un ángel superior, podríamos llamarlo así, y eso es incorrecto. Léalo. En Isaías 43:10 dice, incluso Jehová es el único redentor. Entonces se contradeciría cuando Jesús dice en ningún otro hay salvación. Entonces podríamos decir que Jehová del Antiguo Testamento está contradiciéndose con el Jesús del Nuevo Testamento, y no se contradicen porque es el mismo. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿No ve? Y no hay otro Dios. Entonces, porque ellos dicen que Jesús es otro Dios, ¿no? Entonces ellos tienen dos dioses, si lo pensamos así, ¿no? Entonces, por ese lado, por eso te digo, yendo a la simple lógica, tú te das cuenta de que su doctrina no encaja, ¿no? Entonces tú puedes apelar al sentido común, si quieres llamarlo así. Si Jesús, ¿cómo Jesús podría salvar a personas en diferentes lugares si él no es omnipresente? ¿No? Entonces no podría hacerlo, no hay por dónde, ¿no? No dice lo que quiere crear la doctrina, ¿no? De que personas que dependan de otras personas, en este caso como del cuerpo gobernante, ¿no? Porque ellos mandan, es como que yo les estoy mandando esta publicación, ustedes van a leer esto, van a creer esto, y las personas ciegas a creer eso, dando como una falsa seguridad de que lo que yo les estoy enseñando está bien, o lo que están aprendiendo de mí está bien. Por eso es que incluso ellos no dejan de que uno lea de otras fuentes, porque a ratito dicen, no, y se va a contaminar y va a empezar a dudar. ¿Por qué? Porque va a empezar a abrirse los ojos a otro entendimiento que no quieren ellos, porque ahí es donde se derrumba la doctrina, ¿no? Que no va de acuerdo a los principios bíblicos. Por ejemplo, ellos, cuando alguien quiere apegarse a las cosas de Dios, lo primero que le dicen, te vamos a ir a dar un estudio. Entonces te enseñan la Biblia a su manera, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo cuando alguien quiere entregar su vida a Cristo, le digo, lea la Biblia. Yo no le digo que le interprete, yo no se la voy a interpretar. Que el Espíritu Santo te la va a enseñar tal y como es. Y al leerla tal y como es, te vas a dar cuenta lo que es correcto, incorrecto, ¿no? Fue lo que le dije a la hermana Rosario cuando ella se convirtió. Ahora lea la Biblia con el Espíritu Santo. ¿Y quien la convenció? Fue la misma palabra por el Espíritu Santo, ¿no? Pero yo no la adoctriné, no le enseñé, esto es así. O sea, el mismo Espíritu Santo, al leerla, te das cuenta que existe un infierno, te das cuenta que Cristo es Dios, te das las verdades esenciales para la salvación, te das cuenta al leerla por el Espíritu. Pero cuando te la adoctrinan y te la hacen creer a su manera, y por eso que ellos siempre hacen eso, te vamos
vamos a dar un estudio. No te dicen, lea usted por usted mismo. Claro, ellos que quieren crear como un camino hacia Dios, A o su sea, manera, formado ¿no? por ellos, ¿no? Y ahí es donde ellos estarían usurpando el lugar de Jesús, porque Jesús dice, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, al querer hacer un camino alterno al que es Jesús, ya no está adorando a un Dios real, al Dios de la palabra, sino a un Dios creado a la conveniencia a la manera de de la ellos. doctrina. Exactamente. Por eso ellos tienen un falso Jesús en realidad. No es el Jesús de la Biblia. Igual que el católico tiene un Jesús a su manera. Gloria a Dios. Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado. El testimonio, esperamos haber sido de edificación. Y vamos a orar para entregar al Señor todo lo que aquí se ha compartido. Y también por las personas que nos siguen, esperando que el Señor haya edificado sus vidas. Cualquier duda pueden escribirnos. Después estaremos respondiendo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias le damos por los testimonios, por las vidas de mis hermanas, Señor, que han sido alcanzadas por el Evangelio, han abierto sus ojos a la luz del Evangelio, Señor. Tú le has quitado la venda. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien convence de toda verdad. Oramos por todos los que nos han estado siguiendo para que usted los bendiga, los guarde, y si alguno tenía dudas pueda ir aclarando su corazón. Bendecimos a todos, aún a los testigos de Jehová. Oramos por sus almas, que no se pierdan, que no vivan en el engaño. Te pedimos para que tú uses medios para que ellos puedan conocerte a ti, conocer la verdad, conocer tu palabra tal y como está, Señor. Oramos por todos los testigos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Gracias. Está bon, está bon. Nos olvidamos de las preguntas ahora, ¿no? No, la respondió. Es que no interrumpí porque lo que... Claro. De la Trinidad. Preguntaban cosas así. Un hermano nomás. Ah. Estaban preguntando. Seguro.